Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Joe Kent, el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar en el programa. Recientemente dimitió como director de antiterrorismo por la guerra contra Irán, y pensé que un buen punto de partida sería por qué cree que esa guerra fue un error. Como dije en mi carta de dimisión, creo que Irán no representaba una amenaza inminente para nosotros, es decir, que no estaba a punto de atacarnos. Desde que el presidente Trump volvió al cargo, hemos visto, y cualquiera con acceso a Internet puede comprobarlo, que los iraníes siguieron una escalada muy calculada. Detuvieron a sus grupos aliados para que no nos atacaran, a diferencia de lo que ocurrió durante la administración Biden. Cuando Trump regresó al cargo, se sentaron a la mesa de negociación con nosotros hasta la guerra de 12 días y la operación Martillo de Medianoche. Una vez completada la operación Martillo de Medianoche, y dicho sea de paso, durante la guerra de 12 días, no nos atacaron en absoluto. Una vez que los atacamos y golpeamos sus instalaciones nucleares, respondieron lanzando aproximadamente el mismo número de misiles que nosotros bombas hacia un cuadrante muy vacío de una base en Qatar. Luego, regresaron de inmediato a la mesa de negociaciones con la comunidad internacional. La única amenaza inminente, como dijo el secretario Rubio, provenía de los israelíes. Los israelíes atacaron a Irán, y sabíamos que durante esta fase de la guerra los iraníes lo verían como una amenaza existencial para su régimen, que el objetivo era un cambio de régimen, y por eso respondieron con represalias contra Israel. Pero de nuevo, toda esta serie de acontecimientos no habría ocurrido si los israelíes no hubieran atacado. Así que no había ninguna amenaza inminente. Y también estoy en contra de que nos involucremos en otra guerra de cambio de régimen en Oriente Medio. No soy admirador del régimen de Irán. Entiendo que representan una amenaza terrorista, especialmente desde mi ámbito y mi perspectiva como director del Centro Nacional de Contraterrorismo. Sin embargo, utilizar una táctica de cambio de régimen que fracasó en Irak, fracasó en Afganistán, en Siria y en Libia, me parecía simplemente una receta para el desastre. Pero era exactamente lo que los israelíes querían. Ver cómo los israelíes realmente forzaban la mano de mi gobierno era algo en lo que no iba a participar. Y además tengo amigos en Irak, Siria, Yemen y otros lugares. Realmente no quería ver a más jóvenes estadounidenses perder la vida en una guerra innecesaria en Oriente Medio. Personalmente, ya no podía formar parte de eso. ¿Cómo se explica esta influencia israelí? Porque a menudo se señala que aunque los intereses de Israel y de Estados Unidos se solapan, no son exactamente los mismos. De hecho, con el tiempo, al menos en los últimos años, sus intereses parecen divergir cada vez más. Entonces, ¿por qué Israel tiene una influencia tan fuerte en la toma de decisiones en Washington en este momento? Sinceramente, creo que es una combinación de factores. Los israelíes son muy eficaces en lo que hacen. Son un país pequeño, así que utilizan un enfoque muy sofisticado y estructurado para influir en el gobierno estadounidense. Su influencia sobre el Congreso, creo, está bien documentada. Tienen comités de acción política muy activos que recurren a estadounidenses que apoyan a Israel para aportar mucho dinero a distintos candidatos políticos, y eso les da un cierto grado de exceso. Ha habido una relación obligadas con los israelíes en lo que respecta al intercambio de inteligencia. Es porque Oriente Medio es un lugar muy difícil para operar, y los israelíes tienen un servicio de inteligencia muy competente. Pero como dependemos de ellos para gran parte de nuestra inteligencia, personalmente creo que nos hemos acercado demasiado a ellos. Dado que no comprendemos del todo muchas de las cosas que ocurren en Oriente Medio,
tendemos a tomar lo que dicen casi como la única opinión que cuenta en lo que respecta a la recopilación de inteligencia. Pero si has trabajado en la región durante bastante tiempo como yo, te das cuenta de que los israelíes utilizan su inteligencia tanto para influirnos como para informarnos. Y normalmente persiguen un objetivo muy distinto. En esta administración, por ejemplo, los israelíes hicieron un trabajo muy eficaz al eliminar la posibilidad de una negociación entre el presidente Trump y los iraníes. Ahora bien, el presidente Trump siempre había dicho que su política era que Irán no podía tener un arma nuclear. Los iraníes, a su manera, estaban de acuerdo con eso. El líder supremo, el antiguo líder supremo, antes de ser asesinado, había emitido una fatwa, o decreto religioso, que impedía a Irán desarrollar un arma nuclear. Así que Irán básicamente estaba de acuerdo. No queremos un arma nuclear. Pero Irán quería la capacidad de enriquecer uranio, es decir, la capacidad de producir un arma nuclear si así lo decidía. Básicamente, no querían seguir el camino de Muammar el-Gaddafi en Libia y decir, oye, lo entregamos todo, lo que los habría hecho vulnerables a una guerra de cambio de régimen. Y tampoco querían seguir el camino de Saddam Hussein, diciendo, oye, vamos a desarrollar uno, o fingiendo que podrían haber tenido uno. Así que su enfoque fue bastante pragmático. Los israelíes reconocieron esto como una amenaza a su objetivo de cambio de régimen, porque vieron que Trump va a sentarse a negociar con estos tipos. Va a conseguir un acuerdo, ya que el presidente Trump se enorgullece de ser un negociador. Así que lo que intentaron fue utilizar su red de influencia multinivel para mover la línea roja de ningún arma nuclear a ningún enriquecimiento. Ningún funcionario estadounidense dijo ningún enriquecimiento en esta administración. En la administración anterior, el secretario Pompeo había dicho que Irán no podía enriquecer, pero en realidad fue el único que lo dijo. Cuando volvimos en enero de 2025, los israelíes utilizaron sus compromisos oficiales y también a su gente en los medios, simpatizantes pro-israelíes en los medios y en el ámbito de los think tanks, para repetir una y otra vez, esencialmente, la política estadounidense es no al enriquecimiento. O enriquecimiento equivale a bomba, es decir, que si puedes enriquecer cualquier cantidad de uranio, entonces vas a tener una bomba nuclear. Y lo hicieron mediante la repetición. Lo ponían en las noticias, y esa misma noche estaban en la Casa Blanca presionando por esas cosas, o en alguna de las agencias de inteligencia haciendo lobby por ellas. Y así pudieron influir en la política estadounidense y básicamente convencer al presidente Trump de que su nueva política fuera sin enriquecimiento. Y ahora nos encontramos en este atolladero en el que bombardeamos las instalaciones nucleares iraníes, les quitamos la capacidad de enriquecer, pero luego los israelíes vuelven, como viste hacer a Mark Levin en televisión la otra noche, y dicen, bueno, todavía queda algo de uranio allí, y tenemos que entrar y en realidad no basta con bombardearlo, tenemos que ir físicamente a por él, lo que significa que tenemos que poner tropas sobre el terreno, tenemos que controlar territorio. Una vez más, eso nos deja atrapados en este atolladero. Y eso, precisamente, es lo que yo llamo el entorno pro-israelí, o en realidad, el ecosistema que han desarrollado a lo largo de varios niveles de nuestro gobierno. Mi impresión sobre Irán fue que, si se tratara simplemente de tener más transparencia en torno al programa nuclear civil, es decir, que no desarrollaran un arma, podría alcanzarse un acuerdo. Su frustración a menudo provenía de vincular la cuestión nuclear con aspectos como el apoyo a aliados regionales o la imposición de ciertas limitaciones a los misiles balísticos o a los drones, y así sucesivamente. ¿Ves esto como un intento israelí de vincular la cuestión nuclear con muchos otros temas, haciendo esencialmente imposible llegar a un acuerdo para así impulsar una guerra? Sí, los israelíes eran muy hábiles a la hora de mover la línea roja.
Cuando el presidente Trump limitó las negociaciones de forma muy estricta a ningún arma nuclear, incluso dentro del ámbito del enriquecimiento seguía habiendo cierta flexibilidad antes y después de la Guerra de 12 días. Quiero decir, Stephen Witkoff también es un negociador muy competente, y él y los iraníes mantenían conversaciones muy reales sobre qué nivel de enriquecimiento se permitiría y cómo se supervisaría. Así que en realidad se trataba simplemente de un espacio de intercambio, el típico tira y afloja que ocurre en cualquier negociación sana. Luego llegaban los israelíes y decían, pero en realidad no se trata solo del enriquecimiento, no se trata solo de las armas nucleares, se trata de los misiles balísticos. ¿No te das cuenta de que esos misiles balísticos pueden alcanzar tus bases? Bueno, quiero decir, la mayoría de nuestras bases estaban en las fronteras de Irán. Eso era algo evidente. Y luego decían, bueno, no se trata solo de esos misiles balísticos, también de sus misiles balísticos de medio y largo alcance. Y luego están sus representantes, su apoyo a los actores regionales. Pero de nuevo, esos son problemas. He pasado gran parte de mi carrera luchando contra los representantes iraníes. Pero Irán demostró que podía mantener a esos representantes bajo control. Y lo hizo cuando Trump volvió al cargo. No respetaban a la administración Biden. Habían atacado a nuestras tropas en Irak y Siria, ya sabes, unas 200 veces desde el 7 de octubre. Pero luego, cuando Trump volvió al cargo, porque en la primera administración de Trump había matado a Qasem Soleimani, dijeron, vale, esta no es una persona con la que se pueda jugar. Pongamos a los grupos impuestos bajo control, y demostraron que eran capaces de hacerlo. Así que, de nuevo, estábamos en un espacio de negociación saludable. Esa idea que se oye con frecuencia de los funcionarios estadounidenses, que Irán está compuesto por estos yihadistas psicópatas, como si fueran miembros del ISIS o algo así, y que no se puede negociar con ellos, simplemente no creo que haya ningún dato que respalde eso en absoluto. Demostraron que respetarían la escala de escalada. Y de nuevo, mira, no soy fanático del régimen iraní, no soy fanático de la Guardia Revolucionaria. Ojalá el pueblo iraní se deshiciera de ellos. Lamentablemente, hemos hecho retroceder ese objetivo. Quiero decir, había manifestantes en las calles en enero protestando contra las condiciones económicas en Irán. Y creo que eso en realidad tiene más posibilidades de acabar con ese régimen que cualquier cosa que haga un actor externo. Pero en cambio, nosotros intervenimos y, al intentar eliminar el régimen por la fuerza, creo que solo lo fortalecimos. Y esto siempre fue nuestra predicción, porque creo que tiene que ver con la naturaleza humana, pero también con la cultura de la región y la cultura de los chiíes. Así que actuamos realmente en contra de nuestro propio propósito declarado de estar allí. Y ahora estamos en este ciclo de, por ejemplo, estamos intentando conseguir el uranio. ¿Cuál es nuestro objetivo estratégico real? Mientras tanto, los israelíes siguen avanzando, porque su objetivo en realidad es simplemente eliminar por completo el régimen o mantenerlo en un estado caótico y bélico en el que no pueda lanzar ataques contra Israel. Dijiste antes que los servicios de inteligencia, en cierto modo, hacen dos cosas. Una, pueden informar, pero también pueden vender una política. Cuando se trata de presentar al gobierno iraní como completamente irracional, como ya sabes, los mulas locos que solo quieren conseguir un arma nuclear para volar el mundo, ¿es esto algo que se vende al público para generar apoyo? ¿O ves que algunas de estas ideas son realmente compartidas por los responsables de la toma de decisiones? Por ejemplo, en Washington, compran la idea de que Irán es tan irracional como podría parecer al escuchar los discursos, porque me pareció que lo que mencionaste al principio era bastante importante. Los iraníes están subiendo con cuidado la escalera de la escalada, preparándose para subir y bajar. Mucho de esto indica los cálculos racionales de un Estado. No me chi de sustain. Lamentablemente, la mayoría de los altos responsables de la toma de decisiones
a menos que tengan experiencia en Oriente Medio, deben ocuparse de una cartera tan amplia que no disponen de tiempo para estudiar estos temas en profundidad. Muchas veces, no tienen tiempo para profundizar con un analista que haya tratado estos asuntos durante décadas. Esa experiencia está a su disposición. Algunos aprovechan la oportunidad, pero muchos simplemente no tienen tiempo. Y, una vez más, aquí es donde los israelíes juegan muy bien una mano débil. Utilizan su acceso a los altos cargos, normalmente a través de canales pero también mediante permisos soles del gobierno. Vendrán y harán una maniobra para esquivar el proceso de inteligencia. Si el Mossad u otra organización de inteligencia israelí quiere proporcionar información a la CIA o a una de nuestras agencias de inteligencia, en realidad tiene que pasar por un proceso bastante riguroso. No es perfecto. Algunas cosas se cuelan que simplemente no son ciertas. Pero sigue habiendo un proceso y se aplica cierto escepticismo. Los israelíes lo saben, conocen el juego. Normalmente dirán algo como, ya sabes que están a 2 semanas de conseguir una bomba. Y ya sabes, no quieres ser el responsable de esos ayatolás locos, porque ayatolás ya suena a locura, ¿verdad? No quieres que el ayatolá consiga una bomba, porque entonces la culpa recaerá sobre ti. Y luego eso se repetirá esa misma noche en los medios conservadores, normalmente en este caso bajo la administración Trump. Pero también lo hemos visto ocurrir bajo administraciones anteriores, en los medios demócratas igualmente. Así que utilizan esta cámara de eco de forma muy eficaz. Y también es la manera en que esquivan el proceso de inteligencia. Y de nuevo, los israelíes, simplemente porque muchos de ellos son ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad y literalmente suenan como personas con las que he estado en la misma sala. He conocido a israelíes que fueron a la escuela en Miami, en Ohio y en el estado de Washington, de donde soy yo. Así que en realidad puede resultar muy desconcertante. Una de nuestras debilidades como estadounidenses, cuando se trata de los israelíes, es que nos sentimos demasiado cómodos con ellos. Hacen un muy buen trabajo para no parecer extranjeros, especialmente en una región como Oriente Medio, donde todo parece muy, muy ajeno. Utilizan esa familiaridad en su beneficio, y es algo ante lo que realmente debemos mantenernos en guardia. Una de las razones por las que era muy optimista respecto a la reelección de Trump era que estaba presionando con fuerza para poner fin a la guerra por poderes en Ucrania. Iba a acabar con las guerras eternas, de las que, por supuesto, muchos estadounidenses también están cansados. Y seguía pensando en algo que me contó el coronel Lawrence Wilkerson cuando estuvo en conversaciones con Obama durante su etapa en la Casa Blanca. Dijo que existía un fuerte sesgo a favor de la guerra en Washington. Eso fue lo que Obama le dijo al coronel Wilkerson. Y me preguntaba, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué crees que Trump tomó el camino de una guerra con Irán? Porque parecía muy sincero en su deseo inicial de no involucrarse en ninguna de esas guerras eternas. De hecho, creo que fue el primer presidente en décadas que pasó toda su primera administración sin iniciar una nueva guerra. Entonces, ¿por qué crees que cambió de postura en este tema? Sí, esa es una gran pregunta. Estoy de acuerdo con la premisa de que Washington en general está a favor de las guerras. Obviamente, está el aspecto del complejo militar industrial. Quiero decir, Washington, D.C. está básicamente construido sobre contratistas de defensa. Así que habrá muy poca resistencia cuando se quiera iniciar una nueva guerra, armar a un nuevo grupo proxy o involucrarse en una nueva operación de ese tipo. Ese es, por así decirlo, el ajuste de fábrica bipartidista por defecto de Washington, D.C. En este caso, sí creo que el presidente Trump, de nuevo, los israelíes, la forma en que lo influenciaron, y también creo que jugaron con su psicología de cierta manera. Le dijeron,
Mira, ya has hecho cosas históricas con tu ejército. Pudiste entrar y eliminar al líder en Venezuela. Sabes, fue una operación impecable. Fue histórica. Ya había manifestantes en las calles aquí en enero. Todo lo que tienes que hacer son un par de ataques. Y todo esto va a ser fácil, va a caer. Y entonces tú pasarás a la historia. Creo que se lo señalaron, y esto fue repetido por el lobby pro-israelí, pero también por muchos de los tipos más neoconservadores y neoliberales que decían, mira, Irán ha sido un dolor de cabeza para todos los presidentes. Ha sido una amenaza para todas las administraciones durante los últimos 47 años. Tú eres el único lo bastante fuerte. Este es tu lugar en la historia. Así que creo que apelaron a su psicología de manera muy eficaz, por desgracia. Y creo que muchos de los instintos de Trump, y este es el hombre que yo conozco, le decían, no caigas en la trampa. Nunca funciona. Pero creo que fue anulado por la persistencia del lobby israelí y sus sustitutos en los medios y por el acceso que tienen dentro del gobierno. Sigo pensando, y espero, y por eso intento hacer todo el trabajo mediático que puedo, que aún tiene tiempo para despertar y darse cuenta de que esto no va a ser algo fácil. Los iraníes, en este momento, pueden básicamente ganar con solo no perder. Están afectando los precios mundiales de la energía debido a su control sobre el estrecho de Hormuz. Creo que Trump es bueno para ver el panorama general, así que realmente espero y rezo para que pueda sacudirse de encima a todas las personas que lo llevaron por este camino y haga un movimiento muy propio de Trump. Llegar rápidamente a la paz, si es que eso es posible a estas alturas. Supongo que lo interesante con Irán, sin embargo, es que no parece haber mucha dominancia en la escalada respecto a ellos. En otras palabras, no es posible seguir escalando hasta que Irán se vea obligado a retroceder. Parece que pueden subir prácticamente hasta lo más alto de esta escalera de escalada. Quiero decir, tienen muchos objetivos regionales. Pueden cerrar el Mar Rojo si quieren. Pueden atacar las plantas desalinizadoras de los estados del Golfo, lo que básicamente haría que todos los expatriados se marcharan. Pueden destruir el sector financiero allí, paralizar las operaciones energéticas. Así que parece que pueden seguir subiendo al menos unos cuantos peldaños más en esta escalera de escalada. Entonces, ¿cómo evalúas la estrategia de los iraníes ahora? ¿Qué crees que harán a continuación si hay una mayor escalada? Creo que los iraníes estudiaron las guerras de las 2 últimas décadas, al este y al oeste, y vieron que en esencia se puede ganar simplemente sin perder. Así que, para ellos se trata de mantener con vida una parte suficiente de su liderazgo. Y evidentemente, tienen mucha profundidad en esa estructura de mando. Creo que de hecho se ha fortalecido a raíz de los ataques que hemos llevado a cabo. En este momento hay mucho apoyo al régimen. Un par de meses, menos. Pero también hay un trabajo muy impresionante fabricando y dispersando sus misiles balísticos y sus capacidades en drones. Quiero decir, cualquiera que mire un mapa del estrecho de Hormuz puede ver que es una zona bastante estrecha. Si de vez en cuando logran meter un dron o un misil balístico o algunas minas, entonces alteran el suministro energético mundial y lo saben. Creo que la forma en que están utilizando a los chinos y a otras potencias mundiales diciendo, oye, vosotros podéis hacer pasar vuestro petróleo, no vamos a comerciar en dólares, pero sois bienvenidos a usar el estrecho de Hormuz. Es muy astuta por su parte. Y también saben políticamente que esta ya no va a ser una guerra popular a medida que se prolongue. Así que creo que han encontrado una especie de estado estable en este momento, en el que se dan cuenta de que pueden seguir atacando objetivos en Oriente Medio. Pueden hacer que esto sea muy incómodo para los países del CCG, con los que por ahora contamos más o menos con su apoyo,
Pero creo que eso se va erosionando cada vez más. Ya estamos viendo muchas fracturas en nuestra relación con el Reino de Arabia Saudí, que es clave para que podamos proyectar poder contra Irán también. Así que de nuevo, ahora mismo, personalmente no veo muchos inconvenientes para que los iraníes continúen esta guerra. Creo que se han dado cuenta de que con un esfuerzo mínimo pueden mantenerla durante mucho más tiempo del que nosotros podríamos. Esa es una forma interesante de plantearlo. Si simplemente aguantan, pueden ganar. Esa es una de las lecciones de muchas guerras, desde supongo Vietnam hasta la guerra de Irak. Estados Unidos siempre ganaba en el campo de batalla, pero al final, si un bando no puede resistir, entonces ese no es necesariamente el modo en que se mide el éxito definitivo. Dado que los objetivos iraníes parecen estar organizados en torno a eliminar las amenazas de la región, es decir, las bases estadounidenses, parece que el estrecho de Hormuz sería clave en todo esto. Quiero decir, pueden imponer un tributo a los estados del Golfo como reparación. Pueden presionarlos para que retiren las bases estadounidenses de su territorio. También pueden, como has dicho, impulsar a los países a vender su petróleo en monedas distintas al dólar. Gran parte de esto parece dirigido a desvincular a Estados Unidos de la región. ¿Crees que eso es posible? Quiero decir, ¿puede Estados Unidos marcharse, o supongo, declarar la victoria y volver a casa, mientras el estrecho de Hormuz no esté bajo control estadounidense? Aunque claro, Merkis Frozen. Creo que estamos en un dilema ahora mismo, porque la idea de que vayamos a abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, militarmente, ¿podríamos hacerlo? Quiero decir, probablemente necesitaríamos formar una coalición para hacerlo. Creo que siempre podemos reunir suficiente equipo y poderío militar para lograr algo de forma temporal. Pero como acabamos de comentar, incluso si abrimos temporalmente el estrecho de Hormuz, con el tiempo los iraníes volverían a estabilizarse, usarían tácticas insurgentes y harían que el estrecho fuera menos seguro, lo que acabaría perturbando de nuevo el transporte internacional de energía. Así que no creo que podamos hacerlo a largo plazo. ¿Podríamos hacerlo muy rápido y que no durase? Estoy seguro de que sí. Pero creo que al final, gran parte de esto se reducirá a un análisis de costes y beneficios para nosotros. ¿Cuánto nos va a costar esto, no solo en dólares y material militar, sino también en capital político, intentar abrir militarmente el estrecho de Hormuz? Y si no duro fracasa, ¿qué costes políticos pagamos entonces? ¿O simplemente acabamos en la mesa de negociación con los iraníes? Para mí, la fórmula siempre ha sido que el presidente Trump quiere algún tipo de acuerdo sostenible que no requiera comprometer muchos más recursos militares ni gastar más capital político. Y creo que podría conseguir un acuerdo así. Sin embargo, si no contiene a los israelíes, seguirán haciendo lo que han estado haciendo las últimas semanas. Básicamente, cada vez que se ve al presidente Trump decir públicamente que quiere algún tipo de desescalada para facilitar las negociaciones, ellos responden a su manera. Verías a los israelíes, básicamente en cuestión de horas, entrar y literalmente bombardear los objetivos que el presidente acababa de decir que no se debían bombardear. Él dijo, no vamos a atacar más la infraestructura energética. Los israelíes entrarían de inmediato y atacarían la infraestructura energética para mantener la guerra en marcha porque temen que el presidente Trump logre una negociación y deje a los israelíes al margen. Exacto. Creo que para que haya alguna posibilidad de un acuerdo que reabra los estrechos, uno que nos permita a nosotros y a nuestros aliados del Golfo mantener nuestras relaciones y volver a algo siquiera parecido a lo que teníamos antes, primero tenemos que contener a los israelíes. De lo contrario, nos encontraremos atrapados una y otra vez en este ciclo repetido.
Sí, porque muchos analistas con los que he hablado no parecen estar seguros de si son los israelíes quienes están forzando la mano de Estados Unidos, como describiste, o si hay algún elaborado juego de poli bueno y poli malo en marcha. Pero sí parece que son los israelíes quienes están impulsando esto. En mi opinión, sí. Quiero decir, desde mi punto de vista es porque siempre hemos tenido un objetivo muy limitado en Irán. La mayoría de la gente en esta administración, al menos públicamente, reconocería que la idea de un cambio de régimen simplemente nunca ha funcionado antes. Nadie quiere intentar defenderla, nadie siquiera quiere mencionarla. Pero los israelíes realmente la querían. Y ahora que estamos avanzando por este camino de cambio de régimen, parece ser que los israelíes están al mando. Quiero decir, de nuevo, al principio mismo de la guerra, el secretario de Estado e incluso el propio presidente salieron a decir, bueno, tuvimos que atacar a Irán porque los israelíes iban a hacerlo, mostrando básicamente a todo el mundo que realmente no podíamos contener a los israelíes, lo cual es absolutamente absurdo, porque estamos pagando por su defensa. Les estamos dando la capacidad de pasar a la ofensiva. Les estamos ayudando a defender su propia patria. Así que, una vez más, esta falta de equilibrio en nuestra relación y la cantidad de influencia que tienen sobre nuestro gobierno están tomando decisiones muy importantes que nosotros estamos pagando, tanto en términos del coste real como en vidas humanas. Hemos perdido a 13 miembros del servicio estadounidense aquí, y los israelíes no han perdido a ninguno combatiendo en esta guerra que se está llevando a cabo por sus propios objetivos. Bueno, si Trump te llamara hoy, mencionaste que quiere algún tipo de desescalada para alcanzar un acuerdo. ¿Cómo podría ser realmente ese acuerdo? Porque hasta ahora parece que Estados Unidos e Irán están a años luz de distancia. ¿Qué tipo de acuerdo podría ser posible? ¿Incluiría la creación de algún tipo de arquitectura de seguridad común para la región? ¿O cómo podrían armonizarse los intereses de seguridad fundamentales de Irán y de Estados Unidos? ¿O simplemente no es posible hacer un acuerdo político global que reduzca las tensiones y nos saque de este conflicto? Sí, creo que el primer paso para lograr que el conflicto se detenga y que el estrecho de Hormuz se abra es demostrar a los iraníes, y en realidad también a los países del Golfo y del CCG, que vamos a contener a los israelíes, que cortaremos una parte significativa de su ayuda militar para evitar que pasen a la ofensiva. Creo que debemos ser muy firmes, y probablemente firmes de manera pública, con los israelíes y decirles: no volveréis a pasar a la ofensiva. Os ayudaremos en nuestra defensa si sois atacados, pero hemos terminado con el apoyo con la cooperación ofensiva que llevéis a cabo. Y si no nos escuchan, entonces vamos a cortar toda la ayuda militar, algo que Israel sabe que necesita para su propia supervivencia. Así que creo que hasta que no demostremos que realmente vamos a hacerlo, los iraníes no nos van a tomar muy en serio. Y creo que los países del CCG tampoco nos tomarán en serio. Una vez que lo hagamos, creo que será muy posible incentivar a los iraníes para que básicamente vuelvan a salir del aislamiento y digan: mirad, tenéis una enorme cantidad de petróleo que ahora no podéis vender, una gran cantidad de gas natural. El mundo lo necesita. Abramos los estrechos, levantemos las sanciones sobre vuestros recursos energéticos y hagamos que el petróleo y el comercio vuelvan a fluir una vez más. Reconstruyamos vuestra economía. Nunca vamos a poder darles las reparaciones que están exigiendo ahora mismo, pero creo que el alivio de las sanciones y contener a los israelíes los llevaría a la mesa de negociación y potencialmente, incluso creo, podría cambiar las cosas. No quiero ser demasiado optimista, pero pienso que podríamos dar un giro en la región, donde todos al menos puedan coincidir en que estas guerras que hemos estado librando
básicamente sin parar desde antes, incluso antes del 11S. Pero ya sabes, durante los últimos 20 a 40 años, según cómo se quiera hacer el cálculo, no han sido productivas para nadie. Y que resolvamos nuestras diferencias en la mesa de negociación, en lugar de hacerlo a través de estas guerras interminables. Me alegra que hayas mencionado estas guerras interminables, porque ya hemos tenido tanta mala experiencia. 20 años en Afganistán para sustituir a los talibanes por los talibanes. La guerra muy costosa, tanto en sangre como en dinero, en Irak, que básicamente acabó convirtiendo a un actor clave de equilibrio frente a Irán en algo más alineado con Irán. Luego Libia, que se convirtió en un desastre. Siria, donde ahora tenemos a un yihadista gobernando esencialmente el país. ¿Cuáles dirías que son tus principales conclusiones o las lecciones de estas guerras? Porque parece que nunca las aprendemos. Además de tener una estrategia de salida, ¿cómo evalúas los elementos comunes entre estas guerras? El cambio de régimen no funciona. Quiero decir, no vamos a poder venir desde 7.000 millas de distancia, entrar en una cultura completamente diferente y a punta de fusil, eliminar al líder para luego ser recibidos como libertadores por el pueblo. No sé cuántas veces tenemos que revivir esto. Anoche mismo, Mark Levin, a quien me gustaría restar importancia, pero el presidente le escucha, estaba tuiteando desesperadamente para que armáramos a la oposición iraní, de modo que pudiéramos crear caos en Irán y derrocar a los líderes. Es la misma fórmula una y otra vez. Así que francamente, creo que cualquiera que defienda cualquier tipo de cambio de régimen en Oriente Medio debería ser expulsado de cualquier círculo de política exterior simplemente porque ha tenido consecuencias tan desastrosas. Y luego creo que tenemos que ser muy prudentes respecto a cuáles son realmente nuestras necesidades con la mayoría de estos países y adaptar nuestras políticas en función de ello. En general, lo que necesitamos de la mayoría de los países de Oriente Medio es que no den refugio a terroristas. Necesitamos que cooperen con nosotros en operaciones y labores de inteligencia contra el terrorismo, lo cual hacen la mayoría de los países de la región, porque la mayoría de las organizaciones terroristas también los amenazan a ellos. A menos que lo hagamos tan mal que acabemos instalando, literalmente, al antiguo líder de Al-Qaeda en Siria, sería otra historia. Pero es lo que hay. Necesitamos su cooperación en materia antiterrorista. Y además, solo necesitamos que el petróleo y el comercio puedan fluir. Y eso es algo muy limitado. Cuando limitas tus objetivos a cosas muy realistas que nuestro país y la mayoría de los países de Occidente realmente necesitan, resulta bastante fácil. Pero si empezamos a decir que necesitamos cosas como la ley y el orden democráticos, y que necesitamos derechos de las mujeres y derechos de las personas homosexuales y todas esas cosas diferentes, y que tenemos que ir a señalarles con el dedo por su moral, y que queremos financiar distintos grupos afines contra gobiernos que no nos gustan, ahí es cuando las cosas se vuelven muy complicadas. Nos encontramos en este ciclo interminable de implicación en una región que francamente creo que es importante. No digo que no lo sea, pero no creo que sea tan importante como otras cosas que están ocurriendo en el mundo. Así que una vez más, tenemos que saber qué es lo que realmente necesitamos de la región. Sí, ese siempre es un problema al financiar o apoyar a una oposición política. Suele ser que los actores más violentos son los que acaban ascendiendo en cualquier cambio de régimen, guerra o revolución. Si retrocedes a la Primera Guerra Mundial, los alemanes, al intentar apoyar a una oposición en Rusia para sacar a los rusos de la guerra, terminaron enviando a Lenin y contribuyendo enormemente a la revolución bolchevique, lo que luego sí les dejó la Unión Soviética con la que lidiar durante las siguientes décadas. Y parece ser el mismo caso en la mayoría de estas guerras por delegación. Quiero decir,
En el 99, cuando luchamos contra Yugoslavia, apoyamos a LUSK, el Ejército de Liberación de Kosovo, que bueno, al menos los republicanos en Estados Unidos en aquel momento reconocían que estaba formado por algunos personajes bastante poco recomendables. Estaban implicados en muchos tipos de delitos, pero también, ya sabes, en distintos grupos de oposición en todo Oriente Medio. Pero mencionaste el ejemplo, dijiste que ayudamos a instalar a un líder de Al-Qaeda en Siria. Supongo que ese no fue el resultado ideal. ¿Cómo ves que Estados Unidos haya contribuido a entrenar o armar, o básicamente a poner a Giuliani, al menos a colocarlo en la posición de la presidencia en la que se encuentra ahora? Sí, quiero decir, en realidad la historia de lo que ocurrió en Siria nunca habría sucedido si no hubiéramos entrado en Irak en primer lugar. La guerra de Irak llevó a esto, en el sentido de la formación del ISIS y Al-Qaeda en la región. Pero cuando entramos en Irak, lo estropeamos tanto que instalamos un gobierno muy pro-iraní y pro-chií. Quiero decir, Irak es un país de mayoría chií. Saddam mantenía eso bajo control y, como dijiste, servía de contrapeso a Irán. Eliminamos a Saddam y, por desgracia, nos aliamos con muchos representantes iraníes, básicamente, que en realidad habían luchado contra los iraquíes en la guerra Irán-Irak y los pusimos en el poder. Al final de la guerra de Irak, cuando nos preparábamos para marcharnos en 2011, muchos de los estados del Golfo, y especialmente los israelíes, decían, un momento, esto no está bien. Ahora tenemos un creciente chií que básicamente se extiende desde Teherán hasta Damasco. Bagdad es una enorme base de operaciones para ellos. Los israelíes siempre habían estado enfrentados con Assad porque Assad apoyaba a Hezbollah, apoyaba a Hamas y ayudaba a Irán a hacerlo. Así que teníamos este creciente chií y una vez más tuvimos que ir y básicamente apagar un incendio que nosotros mismos habíamos iniciado. Siria es en cierto modo lo opuesto a Irak. Tenías a un Assad alawi que era una especie de variante chií, pero la mayoría del país era suní. Así que cuando fuimos a iniciar o a ayudar a extender según cómo se mire la primavera árabe y el levantamiento popular, bueno, la primavera árabe comenzó en Túnez. Hubo algunas protestas espontáneas que tuvieron lugar en Siria, sin duda las hubo, y muchas de ellas fueron, creo, protagonizadas por sirios relativamente laicos y cosmopolitas que protestaban contra el régimen de Assad. Pero luego nosotros intervenimos y armamos a muchos de los suníes más radicales. Existía el ejército sirio libre, de nuevo, algunos laicos, algunos desertores del ejército, pero los combatientes más eficaces que encontramos fueron algunos de los suníes más extremistas, que rápidamente se aliaron con Al-Qaeda. Al-Qaeda en Irak se había debilitado. Muchos de ellos, incluido el propio Sharaa y Baghdadi, el primer líder del ISIS, estaban en prisión en Irak. Fueron liberados y una vez que nos marchamos, se dirigieron a Siria. Y acabamos apoyando a muchos de esos grupos interpuestos con la idea de que nos ayudarían contra Assad. Incluso vimos en los correos electrónicos filtrados de Hillary Clinton que ella decía que Al-Qaeda estaba de nuestro lado en Siria. Así que estábamos apoyando a Al-Qaeda, que con el tiempo se transformó en el ISIS. Y luego, de nuevo, tuvimos que volver a intervenir para apagar el incendio que habíamos provocado. El ISIS se volvió muy poderoso, pero tenía una ideología ligeramente diferente. Dijeron, ¿sabes qué? En realidad, no nos importa tanto Assad, nos importa la yihad global. Así que empezaron a llevar a cabo atentados en Occidente, en Europa, intentando inspirar ataques en Estados Unidos, y entonces tuvimos que volver a Irak y a Siria para acabar con el ISIS. Mientras tanto, Jolani es un tipo bastante inteligente. Se separó del ISIS. Quería centrarse en su país de origen, Siria. Fue elegido por Zawahiri, el líder de Al-Qaeda en ese momento, porque acabábamos de matar a Bin Laden, para dirigir al-Nusra, que era la rama de Al-Qaeda dentro de Siria. Con el tiempo se dio cuenta de que esa era una marca tóxica en sí misma y que literalmente le había puesto una diana en la cabeza.
Así que cambió el nombre a Hayat Tahrir al-Sham, que estaba muy centrado en Siria. Recibieron mucho apoyo de los turcos. Sabíamos que los turcos los apoyaban, pero necesitábamos a los turcos para las operaciones contra el ISIS. Otra vez, el incendio que habíamos iniciado. Y a partir de ahí HTS recibió mucho apoyo de los turcos. Y nosotros, en cierto modo, ignoramos durante bastante tiempo. Pero aún teníamos ese objetivo de deshacernos de Assad, porque una vez más, Assad representaba una amenaza para los israelíes, apoyaba a Hamas y a Hezbollah. Así que permitimos a los turcos, los apoyamos en su respaldo a HTS, y finalmente lograron derrocar al régimen de Assad. Una vez más, aquí es donde las intuiciones iniciales del presidente Trump, creo, fueron correctas. En diciembre, después de haber sido elegido, pero antes de su investidura y tras la caída del régimen de Assad, el presidente Trump dijo, oye, Siria es un desastre, siempre lo ha sido, y francamente no es asunto nuestro, lo que creo que fue el enfoque adecuado. Lamentablemente, los turcos consiguieron básicamente volver a presentar a Golani como al-Shara y hacer que pareciera que podíamos convertir Siria en ese gran lugar cosmopolita del Mediterráneo. Y para ser justos, el gobierno de HTS ha hecho muchas cosas malas, y han tenido miembros de Al-Qaeda que se infiltraron en sus filas. Son muy afines a los miembros de Al-Qaeda. Han acogido a combatientes extranjeros. Sin embargo, parece que al menos hay algún elemento en el gobierno de Shara que intenta estabilizar Siria. Así que aún no hay un veredicto sobre cómo va a funcionar esto. Personalmente, no confío en Shara, no confío en su gobierno. Pero ahí es donde estamos con Siria. De nuevo, la única razón por la que tenemos que dedicar tanto esfuerzo a esto es porque intentamos esa guerra de cambio de régimen. Fuimos conducidos por este camino por los israelíes. Irak nos metió allí en primer lugar. Y es una de esas cosas, cuando conocemos toda esta historia, ¿cómo es posible que estemos siguiendo esta misma ruta en otro país de Oriente Medio? Creo que en algún momento leí algunos informes que decían que dentro de Siria, el gobierno de Estados Unidos, o el Pentágono, estaba apoyando a una facción que luchaba contra otra facción respaldada por la CIA. No recuerdo todos los detalles porque se volvió demasiado enrevesado, pero parece que nos quedamos atrapados en un juego excesivamente complicado. ¿Cómo ves el desarrollo de Siria ahora, sin embargo? Porque gran parte de la coalición anti-Assad se basaba esencialmente en ser simplemente anti-Assad. En otras palabras, una vez que Assad fuera derrocado, de repente teníamos a Turquía, Israel y los distintos grupos ahora bajo Golani en Siria. Y por supuesto, Estados Unidos tiene sus propios intereses. ¿Ves alguna posibilidad de que todos estos actores tan distintos puedan armonizar sus intereses para estabilizar Siria en aras de algún tipo de bien común? ¿O crees que Siria se desintegrará en, digamos, territorio respaldado u ocupado por Israel frente a facciones ocupadas o apoyadas por Turquía? ¿Cómo lo ves? Porque acabamos de ver, creo que hace aproximadamente una semana, el primer ataque fronterizo. Unas naves iraquíes lanzaron misiles terrestres hacia Siria, lo cual es un desarrollo incendiario visto. Sí, hay un par de cosas diferentes que creo que podrían ocurrir en Siria. Lamentablemente no soy optimista respecto al futuro de Siria. Va a haber un gran enfrentamiento, y creo que el primer punto de conflicto será entre los turcos y los israelíes. Aunque los israelíes querían sin duda la caída de Assad por su apoyo a Hamas y Hezbollah, están muy preocupados por Golani y HTS, y por lo estrecha que es su relación con los turcos, teniendo a estos justo en su frontera. Nunca se puede prever realmente qué tipo de reacción vas a provocar. Hezbollah quedó gravemente debilitado después del 7 de octubre por las operaciones israelíes, pero también mucha gente en Líbano se ha vuelto recelosa de que Hezbollah los arrastre a conflictos. Sin embargo, una vez que Golani retomó el control y se instaló esencialmente un gobierno suní de Al-Qaeda en su frontera,
Recordaron que apenas una década antes, cuando el ISIS intentaba penetrar sus fronteras, fue Hezbollah quien los combatió. Así que esto en realidad dio a Hezbollah mucho impulso político para recuperar el apoyo del pueblo. Los israelíes, sin embargo, desconfían de Jolani, apoyan a los drusos del sur y mantienen relaciones con algunos alawitas. Por tanto, están en desacuerdo con lo que quieren los turcos, y también consideran a los turcos una amenaza regional existencial para ellos. Creo que los intereses israelíes y turcos van a chocar en Siria. Esto coloca a Jolani en una posición muy precaria, porque no quiere enfadar a ninguno de los dos bandos. Le gusta mantener buenas relaciones tanto con los israelíes como obviamente con los turcos. Pero luego hay un tercer factor imprevisible. Lo que básicamente llevó a Jolani y a HTS al poder fue un elemento muy radical de la población suní, muchos de los cuales habían estado afiliados a ISIS durante bastante tiempo. Ahora que ISIS está mayormente derrotado, muchos de ellos están dispuestos a decir que ya no son miembros de ISIS o que forman parte de un nuevo grupo, pero siguen siendo muy extremistas y quieren que Jolani adopte una postura firme contra Israel. También quieren que apoye un tipo de gobierno suní más tradicional y desinteresado. Así que, si Jolani reprime y se convierte en un buen socio nuestro en la lucha contra el terrorismo, eso lo pondrá en conflicto con la base de apoyo que lo llevó al poder en primer lugar. Así que ahora tiene que jugar a este peligroso juego, en el que no puede reprimir con demasiada dureza a los terroristas que suponen una amenaza para él. De lo contrario, lo devorarían. Al mismo tiempo, está bajo mucha presión por parte nuestra y de Occidente para llevar a cabo operaciones antiterroristas, porque estamos muy preocupados, especialmente desde que los dos principales campos de refugiados, Al-Hol y Al-Roj, han quedado prácticamente vacíos. Estamos hablando de personas que han estado detenidas durante casi una década. Son familias, son niños que se han radicalizado en ese entorno, y también hay miles de detenidos del ISIS. Sacamos a unos 5,000 de los peores detenidos del ISIS de Siria y los trasladamos a Irak para que sean juzgados en el sistema judicial iraquí. Pero todavía hay entre 25,000 y 30,000 simpatizantes del ISIS, al menos, que ahora han sido reintroducidos en la solución siria. Y Al-Shara Jolani y su gobierno carecen de la capacidad para seguir a toda esa gente, para asegurarse de que realmente, ya sabes, se están reintegrando en la sociedad. Así que están un poco a la deriva. Justo bajo la superficie está la arquitectura en esencia de lo que fue el califato islámico, con lo que él tiene que lidiar. Y si reprime con demasiada dureza, podría ser consumido por ello. Si no reprime lo suficiente, perderá el apoyo de Occidente. Y mientras tanto, no es que sienta simpatía por Jolani, al norte y al sur, tiene a sus dos amos rivales, Turquía e Israel. Así que ese lugar podría bregar gente a toda la región. A menudo he oído comentarios de que los distintos combatientes del ISIS no suelen atacar mucho a Israel, ni tampoco Jolani. Pero hace poco hice una entrevista con Ted Postol, un científico nuclear del MIT, que se centra mucho en las armas nucleares y sus sistemas de lanzamiento. Él señalaba que, si Israel ahora se siente acorralado y la guerra se está perdiendo contra Irán, podrían recurrir a un arma nuclear. Dijo que eso sería un error trágico, porque aunque Irán no es un estado con armas nucleares, podría considerarse un estado umbral, o al menos tener suficiente conocimiento y material para montar una bomba, aunque probablemente no sea algo que vayan a hacer. Predijo que su estrategia sería no cruzar esa línea, a menos que fueran atacados con un arma nuclear. Pero entonces, en un tiempo relativamente corto, serían capaces de ensamblar algo y lanzar un ataque de vuelta contra Israel. De nuevo, todos son suposiciones. No lo sabemos todo sobre los iraníes. Pero ¿hasta qué punto crees que esto es una posibilidad real, que podríamos estar avanzando en esa dirección, no solo hacia una guerra nuclear, sino incluso hacia un intercambio nuclear?
Va a haber una enorme presión por parte de los sectores más radicales en Irán, quien quiera que acabe gobernando el país, ya sea el hijo del ayatolá, a quien ya consideramos un poco más radical que su padre. Y estoy seguro de que ver cómo mataban a su padre no le hizo moderarse en absoluto. Creo que muchos de los radicales que presionaban al antiguo ayatolá para avanzar hacia un arma nuclear se van a sentir reivindicados, porque el anterior ayatolá, antes de que lo matáramos, oye, esta es una buena posición para nosotros, no querer desarrollar reino nuclear. Queremos tener la capacidad, pero no el arma nuclear. Eso nos da la máxima ventaja en las negociaciones. Y durante un tiempo tenía razón, pero por desgracia, básicamente destruimos, literalmente eliminamos esa corriente de pensamiento. Así que ahora todos los radicales, y advierto a la gente, no se debe jugar con estos radicales. Quiero decir, estos son los tipos que fueron alumnos de Qasem Soleimani, que lucharon contra nosotros en Irak, que lucharon contra nosotros en Siria, que financiaron y entrenaron a Hezbollah. A lo largo de los años son personas muy serias. Ahora están diciendo, mirad, ya os lo dijimos, no se puede negociar con los estadounidenses, no se puede negociar con los israelíes. La única salida de esto básicamente es la solución de Corea del Norte. Quiero decir, creo que todos ellos ahora mismo están señalando a Corea del Norte y diciendo, ¿sabes quién no está siendo invadido ahora mismo? Corea del Norte. Y por eso creo que una vez más tenemos que desescalar esto lo antes posible y llevarlos a la mesa de negociación. Porque en cierto modo esto se ha convertido en una profecía autocumplida en algún momento. Básicamente hemos gritado nuclear tantas veces, armas nucleares, ADM, enriquecimiento, que ahora simplemente va a suceder. Por Duquerque, el incendio provocamos se está convirtiendo en esta nueva crisis. Así que me sorprendería, sinceramente, si lógicamente hablando los iraníes no estuvieran persiguiendo de forma agresiva un arma nuclear. Ahora bien, pueden enriquecer, y no soy un experto en energía nuclear, soy un especialista en contraterrorismo. Pero la capacidad que tienen para enriquecer y luego construir una bomba, una realmente sencilla, probablemente podrían hacerlo. En cuanto a un sistema de lanzamiento, son buenos en balística, etc. Pero creo que ese es un proceso mucho más largo de lo que el lobby pro-israelí quiere hacer creer. Lo presentan como si, ya sabes, para finales de la semana pudieran estar colocando ojivas nucleares en misiles balísticos capaces de alcanzar Estados Unidos. Y eso simplemente no es así. También señalé que probablemente deberíamos esperar que los iraníes tengan muchos drones y misiles balísticos. Simplemente porque si no cuentan con un elemento de disuasión convencional, estarán más inclinados a buscar la disuasión definitiva, que son por supuesto las armas nucleares. Así que esta idea de que un país no debería sentirse seguro y además carezca de una disuasión convencional es una receta para el desastre, especialmente si existe la posibilidad de que aparezca un arma nuclear más adelante. Solo quería preguntarte por último sobre la dinámica más amplia de las grandes potencias aquí. ¿Cómo la ves tú? Porque esto no es solo, una vez más, la guerra contra Irán. Ha incendiado toda la región. Sí que afecta a otras grandes potencias, ya sea China o Rusia. Por ejemplo, durante la administración Trump, sé con certeza que hubo mucho entusiasmo, más que antes, ante la posibilidad de mejorar las relaciones bilaterales. Después de la Guerra Fría y del periodo posterior, habíamos tenido aproximadamente un siglo de malas relaciones, y la idea era que los rusos podrían mejorar drásticamente los lazos con Estados Unidos, ya que en realidad no tienen tantos intereses en conflicto aparte de la OTAN. Pero por supuesto, la guerra en Irán también ha influido en su manera de pensar, y se podría decir lo mismo de China. Me preguntaba, ¿cómo ves que esta guerra está influyendo en la dinámica más amplia entre las grandes potencias?
Sinceramente, creo que China es probablemente la mayor beneficiada de todo esto. Quiero decir, hemos tenido que trasladar gran parte de nuestro poder de combate fuera del Pacífico. Así que, si China decidiera hacer algo contra Taiwán, podría hacerlo, o al menos está mucho más cerca de poder hacerlo con éxito que hace un par de meses, porque ahora mismo estamos muy distraídos en el CENTCOM, como lo hemos estado durante las últimas décadas. Pero además, el hecho es que muchos países están liquidando ahora sus transacciones de petrodólares fuera del dólar, están utilizando el yuan. Y los iraníes incluso han dicho públicamente, creo que van a aceptar un peaje básicamente para el estrecho de Hormuz. Van a liquidar las transacciones de petróleo en yuanes. Es decir, eso es una amenaza directa al petrodólar, lo cual supone una amenaza directa al dólar como moneda de reserva. Así que en términos de jugar una partida estratégica a muy largo plazo, todo esto está favoreciendo directamente a China. Y así es como lucha China. Creo que si nos importa la competencia entre grandes potencias, y debería importarnos, debemos ser muy cautelosos con lo que China está haciendo a nivel global en este momento. Fue un error catastrófico porque jugó directamente a su favor. La dinámica con Rusia creo es muy interesante. Creo que le estamos dando a Rusia la oportunidad básicamente de hacernos lo mismo que nosotros les hicimos a ellos en Ucrania. Y el presidente Trump incluso lo dijo cuando un periodista le preguntó, oiga, ¿los rusos están proporcionando algún tipo de inteligencia o apoyo a los iraníes? Trump respondió algo como, bueno, si lo están haciendo, probablemente dirían que eso es lo que nosotros les hicimos a ellos. En Ucrania, pero también en cuanto a cómo intentábamos presionar a Rusia. No estoy de acuerdo con ese enfoque. No creo que realmente funcionara. Intentábamos presionar a Rusia sancionando todo su petróleo, gas y recursos naturales. Pero luego cuando afectamos el estrecho de Hormuz y cortamos, o al menos restringimos, el 20% del flujo de petróleo mundial, ese petróleo procedente de Rusia volvió de repente al mercado, a afectar al petróleo ruso de esa manera como intentábamos hacerlo. Pero entonces los ucranianos empezaron a atacar también objetivos de infraestructura rusa, lo que de nuevo ha creado más escasez en el mercado y ha tenido un impacto dramático en los precios del combustible en toda Europa. Aquí en Estados Unidos también empezamos a notarlo, y veremos los efectos de segundo y tercer orden en la producción de fertilizantes y en los componentes de fabricación. Así que en lo que respecta a jugar al verdadero gran juego y a la competencia entre grandes potencias, involucrarse en las arenas movedizas de Oriente Medio me parece la forma más rápida de permitir que Rusia y China maniobren eficazmente contra nosotros. ¿Ves? En términos de las guerras eternas de las que hablaste, la guerra de Ucrania en el mismo contexto, porque en Ucrania hicimos algo similar. Empezamos a apoyar a fuerzas algo radicales. Estoy pensando en el sector derecho y en todos esos grupos diferentes. Con el tiempo, parece que ya no tenemos mucho control sobre ello. Al menos, tengo la impresión de que Trump querría que Zelensky hiciera concesiones para poner fin a esta guerra, pero no ha conseguido eso de él. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo explicas que Trump no haya podido poner fin a la guerra que esperaba terminar? Supongo que su intención era realmente detener la guerra de Ucrania, o al menos la participación de Estados Unidos en ella, con bastante rapidez. Pero ahora llevamos un año de esta administración. Sí, con Ucrania, creo que para cuando Trump asumió el cargo, Rusia ya estaba ganando. Y los rusos simplemente tienen una visión muy diferente de lo que significa ganar en comparación con nosotros en Occidente. Quiero decir, los rusos se sienten completamente cómodos perdiendo a miles y avanzando poco a poco, literalmente metro a metro, hasta recuperar lo que consideran su territorio. Y nosotros nunca estuvimos preparados para eso.
Nosotros como estadounidenses creo que nunca estuvimos preparados para involucrarnos de nuevo en una lucha como esa. Pensábamos que iba a ser fácil. Creíamos que íbamos a apoyar a los ucranianos, que valientemente querían luchar por su propio país. Quiero decir, me parece admirable lo que han hecho los ucranianos. Querían luchar por su propio país. Pero creo que nos permitimos creer que esa narrativa vencería a la geografía, y simplemente no se puede vencer a la geografía. La geografía gana siempre. Así que Trump, creo, empezó con una mala mano. Pero al llegar y no cortar rápidamente el apoyo a los ucranianos, diciendo que no íbamos a respaldar más la guerra, eso mostró a los rusos que no estábamos al 100% comprometidos con ponerle fin. En ese caso, creo que los rusos, especialmente Putin, que lleva tanto tiempo en el juego y que incluso ha dicho públicamente que tratar con los presidentes estadounidenses no le importa demasiado porque van y vienen. Y en realidad ya sabes, son los tipos de los trajes oscuros los que mandan. Creo que simplemente no reconocimos todos esos factores. Así que si queremos lograr la paz allí, creo que deberíamos decirles a los ucranianos lo mismo que les decimos a los israelíes. Oye chicos, se acabó la ofensiva, trabajamos por la paz. Y luego, en cuanto a la proliferación, estoy seguro de que hay mucha gente en Ucrania diciendo, nunca deberíamos haber entregado nuestras armas nucleares. La forma en que hemos perseguido agresivamente a Irán va a demostrar a todo necesitas tener armas nucleares y que nunca, jamás deberías renunciar a ellas. Última pregunta. ¿Cómo ves que termine ahora la guerra con Irán? Quiero decir, sé que no tienes una bola de cristal. Hay muchos actores con intereses contrapuestos y muchas cosas que pueden salir mal o cuya intención desconocemos. Pero basándote en lo que observas ahora, viendo hacia dónde se dirige todo esto, ¿crees que seguiremos subiendo por la escalera de la escalada? ¿O cómo crees que acabará todo esto? Porque por lo que veo, Trump quiere ponerle fin, pero parece que tira en direcciones distintas. Por un lado, advierte, vamos a arrasar todo en Irán si no detienen esta guerra. Por otro lado, dice, miren, el estrecho de Hormuz, esto les corresponde resolverlo a los europeos y a los actores regionales. Puede que nosotros simplemente nos vayamos a casa. Entonces, ¿cómo lo ves? Si tuvieras que hacer una predicción, y no te voy a exigir que aciertes, ya que hay demasiadas variables desconocidas, accionen que sea por dir esto. Sí, como dijiste, hay muchas variables. Mira, a menos que contengamos a los israelíes, vamos a acabar de nuevo en este ciclo. Ahora, el ciclo podría desarrollarse rápidamente o podría tardar un poco más. Trump va a hacer algún tipo de anuncio esta noche y, como dijiste, podría ser que diga, vosotros los del estrecho de Hormuz hemos terminado. O podría ser, vamos a continuar la guerra, vamos a intensificarla. Podría ser una maniobra de distracción, no lo sé. Pero a menos que contengamos a los israelíes, acabaremos comprometiéndonos con algo que reabra el estrecho de Hormuz, ya sabes, formando una alianza. Y puede que los israelíes dejen que eso se desarrolle un poco, pero luego volverán enseguida y exigirán más cambios de régimen, o tomarán medidas dentro de Irán que provoquen una respuesta, lo que nos obligará a responder de nuevo y a caer otra vez en este ciclo. Temo que si ponemos tropas sobre el terreno, no solo perderemos más vidas estadounidenses, sino que cuando eso ocurra, la reacción emocional del pueblo estadounidense será, oye, ya hemos perdido vidas aquí. No podemos marcharnos sin más. Tenemos que completar la misión, completar la misión. Escuchas al secretario de Guerra decirlo constantemente, solo hay que completar la misión. Y de nuevo, ¿cuál es la misión? ¿Se trata de un cambio de régimen? ¿Dominamos todo Irán? ¿Cómo se hace siquiera eso? Pero si empezamos a perder gente en el campo de batalla, va a ser una receta para que nos veamos arrastrados a esta guerra durante bastante tiempo. Ahora bien, si entramos y llevamos a cabo una operación espectacular, ya sabes, al estilo comando, y eliminamos el uranio,
Creo que eso es lo que Trump al menos está considerando como una posible línea de acción, porque Levin está hablando de ello. E incluso si lo hiciéramos con éxito, creo que sería como un martillazo a medianoche otra vez. Luego, en 6 meses, los israelíes volverán a nosotros o tomarán medidas que nos harán volver a involucrarnos. Así que para mí, no veo que esto vaya a terminar, y creo que va a haber consecuencias. Los iraníes creo ahora mismo piensan que están ganando, y a menos que obtengan algunas concesiones de nuestra parte en cuanto al levantamiento de sanciones o al menos ser tratados como un país normal en la región, creo que van a mantener cierto control sobre el estrecho de Hormuz. De ese modo, incluso si el presidente Trump dice, nos vamos, hemos terminado, arreglaos vosotros, aún pueden alterar los costes de la energía mundial, con lo que tendremos que lidiar independientemente de cuán implicados estemos militarmente. Así que de nuevo, amigo, a menos que contengamos a Israel, no veo que tengamos una salida de esto, sin importar lo que digamos o hagamos. Bueno, quiero darte las gracias por tomarte el tiempo y comparto tus preocupaciones sobre lo que ocurre cuando la guerra se vuelve emocional. Creo que este es un problema que afecta a gran parte del liderazgo político en todo Occidente. Un liderazgo que a menudo se comunica mediante eslóganes emocionales como «su líder es malo» o «le bombardeamos o le das poder». Ese tipo de retórica nunca nos lleva a nada bueno. Siempre surge, supongo, en ausencia de una estrategia. Así que sí, me entristeció verte dejar tu puesto. Necesitamos más personas con sentido común. Pero por supuesto puedo entender de dónde venía tu objeción. Así que gracias de nuevo por tomarte el tiempo. Muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo